Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a la Universidad de Palermo, bienvenidos a los Open DC, bienvenidos también a mi clase del día de hoy. Aproximadamente la clase del día de hoy tomará unos 90 minutos de exposición de mi parte. Como ustedes saben, si ya participaron de los Open DC, podrán escribir sus preguntas en el chat, y una vez que yo termine mi presentación hago un recorrido. No solamente tiene que haber preguntas, sino que va a haber comentarios, podemos establecer una charla. Bueno, este modo de charla mediado por estos dispositivos, donde yo leo sus comentarios y charlamos así, en un diálogo al menos distinto a los diálogos que hemos tenido hasta hace algún tiempo. Bienvenido a todas las ideas, bienvenida a todas las disidencias, bienvenidas todas las posiciones que de pronto salgan de esta clase. A ver, vamos primero a trazar la ruta para entender un poco cuáles son los mecanismos que hoy va a suceder aquí. Según la presentación por el cual han elegido esta ponencia, es la relación de algo llamado fundamento estético o factor estético con las tendencias relacionadas con la moda. Bueno, de verdad que el título es bastante pretencioso. Para poder hacer un análisis de los fundamentos estéticos, o aquel fundamento estético que está dominando tal vez los mecanismos sociales y culturales de una sociedad, deberíamos desmenuzarlo simplemente con la excusa de poder estudiarlo en distintas dimensiones. La dimensión estética, como ustedes bien saben, abarca la dimensión de la creación, la dimensión filosófica, la dimensión del arte, la dimensión de la creación de la imagen. Y es en esa donde yo voy hoy a anclarme. No puedo, como se imaginarán en 90 minutos de presentación, profundizar sobre un dispositivo tan complejo como es pensar la creación estética en el marco de una cultura y poder tal vez desde ahí analizar las tendencias. Para eso voy a hacer un recorrido. Vamos a hacer un primer recorrido analizando el fenómeno estético desde la mirada de la filosofía, para luego hacer un tratamiento de esa mirada a partir de la sociología, para tal vez en el final arribar a algunas conclusiones que tienen que ver con las áreas de la representación, como es el arte y el diseño. Tal vez logre establecer una línea continua de idea, entendiendo el factor, el fundamento estético, su relación con las tendencias y cómo podemos llegar a pensar ese fundamento en pos de la creación de una cultura. Antes de comenzar, voy a pedir algunos permisos. El primer permiso que les pido es que si hay aquí algún participante que padece de ansiedad y que no puede soportar por motivos personales una exposición teórica, les pido por favor que se sostengan un ratito. Son 90 minutos de un tipo de continuidad de pensamiento donde trataré, con mi mayor esfuerzo, de enlazar sentidos y hacerlo lo más claro que pueda, a pesar de estar hablando de un fenómeno tan complejo. Les pido por favor que anoten sus ideas en un cuaderno, pueden grabar esta clase, pueden a su vez, en algún momento, una vez que yo termine la presentación, preguntarme acerca de alguno de los ítems que tal vez no quedó claro. Con todo gusto voy a profundizar y tratar de desmalezar este sentido. Hoy es una presentación
que casi diría que su único fin es desmalezar, quitar malezas, quitar ruidos, quitar escombros a la hora de pensar una imagen. Trataré. Por otro lado, les pido la suficiente paciencia para entender que cuando un profesor dedica su clase a un pensamiento o a una construcción teórica, el modo de llevar esa construcción teórica es a partir de una simultaneidad de ideas, para lo cual necesito de su amable y generosa atención. Porque si en algún momento de esta presentación de 90 minutos reciben un WhatsApp, reciben un Instagram, los llaman por teléfono, se levantan o se van, es posible que en ese segmento les quede un vacío y ante ese vacío la irrecuperación del sentido. Entonces, les pido por favor, es un ratito. Si ustedes creen que podrán, bienvenidos y con todo gusto trabajaremos juntos el día de hoy. La línea de pensamiento que vamos a atravesar. Mi intención es que compartan conmigo la problemática de la creación de una imagen en esta cultura. Y cómo de pronto una imagen es la creación de nuevas realidades o distintas realidades en nosotros. Una imagen tiene un impacto sobre nuestra idea, sobre nuestro nivel cognitivo, que modifica esa realidad. Y en este sentido, ya comienzo con mi clase, nos ponemos bastantes Foucaultianos, para decirlo de alguna manera, y atravesamos la idea de que Foucault, una de sus, si bien no fue una ponencia de él, sino que lo dijo en una charla, pero fue muy interesante, dijo que una experiencia es en todo caso algo que nos atraviesa y nos modifica. La experiencia de pensar una imagen y relacionarla, tal vez, y con toda la suerte, con moda, forma parte de la clase del día de hoy y espero poder trazar algunas líneas. Este profesor, quien les habla, Gustavo Lento, me presento, no va a tratar de dar hoy, como no lo hago nunca, ninguna respuesta. Estoy harto de aquellos que quieren todo el tiempo dar respuestas como único factor de pensamiento en nuestra sociedad. Me gusta indagar e inducir la reflexión a partir de los interrogantes. Soportar el interrogante sin respuesta será hoy tal vez parte del motor de esta clase. Para ello, voy a comenzar pasando un video muy cortito. Ese video, necesito que lo miren con análisis de obra. Cuando digo con análisis de obra, no es una historia de Instagram, no es una replicación del feed de Instagram o un TikTok. Es un documento audiovisual que va a meritar cierta reflexión posterior que trabajaremos con ustedes a lo largo de esta presentación de 90 minutos del día de hoy. Para eso voy a sacar esta placa, voy a sacar un segundo la cámara, a pesar que yo supongo que ya todos estarán acostumbrados que si yo no estoy en imagen, sí estoy en esencia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tratar de ver el primer video.
Bien, la pregunta que está atrás de este imaginario es ¿cómo se están llevando últimamente con el error? ¿Cómo se están llevando últimamente con la imperfección? ¿O con la angustia? ¿O con el dolor de aquello que no sale? ¿O de aquello que no entiendo? De algún modo, en este video, estamos tal vez viendo que uno de los elementos que tal vez está atrás de esta presentación tiene que ver con el fundamento estético que vamos a tratar de explicar a continuación. Para ello, voy a comenzar con la lectura breve. Seleccioné unos párrafos de un filósofo coreano, el cual me considero no solo un seguidor, sino que a través de los años, su lectura, los cursos, mis estudios, me considero, bueno, casi capacitado para poder parafrasearlo y explicarlo, que es Byul-Chul Han, este filósofo contemporáneo. Es en este momento profesor de la Academia de Artes de Berlín, pero además es un coreano que estudió Alemania, filosofía y literatura alemana, y su tesis doctoral fue nada más ni nada menos que especializado en Heidegger. Para ello voy a tener una lectura, pero permítanme un segundo, volver a compartir la pantalla. Ahora sí, estoy corrigiendo la visualización para compartir nuevamente la pantalla. A ver si ahora sí. Voy a seguir probando. Ahora sí. Estimados y estimadas, miren la imagen y traten de seguir brevemente o como puedan estas palabras. Dice Byul-Chul Han: lo pulido, pulcro, liso e impecable es la seña de la identidad de esta época. Más allá de su efecto estético, refleja un imperativo social general. Encarna a la actual sociedad positiva. Lo pulido e impecable no daña, tampoco ofrece ninguna resistencia. Sonsaca, quita, convoca, reclama los like, los me gusta. Toda negatividad es eliminada. Lo pulido no se limita únicamente a la situación externa de los objetos, sino que además se involucra en aquellos aspectos humanos. El compartir, el dar me gusta, representa un medio de un pensamiento pulimentado. Los aspectos negativos se eliminan porque representan obstáculos para la comunicación acelerada. Jeff Koons, el artista que hizo esta obra tan emblemática como todas sus obras, pero puse una obra que es bien reconocida, Jeff Koons, es el artista actual con mayor éxito
es un maestro de las superficies pulidas. En Jeff Koons, por el contrario, no hay ningún desastre, ninguna vulneración, ningún quiebre, ningún agrietamiento y tampoco ninguna costura. Todo fluye en transiciones suaves y pulidas. Todo resulta redondeado, pulimentado, bruñido. El arte de Jeff Koons es un arte de las superficies pulidas e impecables y de efecto inmediato. No ofrece nada que interpretar, que descifrar, ni que pensar. Es un arte del me gusta. Me gusta entre comillas. Jeff Koons dice que lo único que tiene que hacer el observador de su obra es emitir una exclamación como un wow. Evidentemente, en presencia de su arte, no son necesarios ningún juicio, ninguna interpretación, ninguna hermenéutica, ninguna reflexión, ningún pensamiento. Su lema es abrazar al observador. No nada debe conmocionarlo, herirlo, ni asustarlo. Dice Jeff Koons, el arte no es otra cosa que belleza, alegría y comunicación. En su arte, la falta de aquella negatividad que antes imponía una distancia es presente. La positividad de lo terso, de lo pulido, es lo único que activa el imperativo táctil. Invita al observador a la anulación de la distancia e invita al espectador a lo táctil, al touch. Pero, dice este filósofo, un juicio estético presupone una distancia contemplativa. El arte de lo terso y lo pulido elimina esa distancia. En este arte, uno no se encuentra con un otro, sino solo consigo mismo. ¿Y saben por qué? Porque es casi un espejo. Nos vemos reflejados ahí. Lo que queda totalmente eliminado en este arte es la alteridad o la negatividad de lo distinto, de lo extraño. El mundo de lo pulido es un mundo de hedonismo, un mundo de pura positividad, en el que no hay ningún dolor, ninguna herida, ninguna culpa. Estoy leyendo segmentos, ¿de acuerdo? O sea, no todo el texto continuo, sino una selección que yo hago. Lo único que quiere este arte es agradar, no derrumbar. Hoy, lo bello mismo resulta satinado cuando se le quita toda negatividad, toda forma de conmoción y vulneración. Arte satinado. Lo bello se agota en el me gusta, en el like. La estetización demuestra ser una anestesia para nuestro modo de percibir. Seda la percepción. Atención a esta palabra. Seda la percepción. Quédensela, porque en un momento sigo. Hoy resulta imposible
la experiencia de lo bello? ¿Experiencia según Foucault, que es aquella donde salimos transformados? Donde se impone, abriéndose paso, el agrado, el me gusta, se paraliza la experiencia, lo cual no es posible sin negatividad. Nada me atraviesa, nada se superpone a mi sentido. No debo abrirme, porque si nada me daña, paso por la belleza, pues como si nada. Hoy no solo se vuelve pulido lo bello, dice Chulham, sino también lo feo. También lo feo pierde la negatividad que tuvo en algún momento, queridos y queridas amigas. La negatividad de lo diabólico, de lo siniestro o de lo terrible. Y se lo satina convirtiéndolo en una forma de consumo y de disfrute. Ya para ir cerrando, me falta solo un par de estrofas. La depilación, anclamos con el video, deja el cuerpo pulido. Encarna el actual imperativo de higiene. Según Bataille, soy fanático de Bataille, del fundamento estético de Bataille. Según Bataille, la esencia del erotismo es el ensuciamiento. En consecuencia, el imperativo higiénico sería el final del erotismo. El erotismo, sucio, deja paso a la pornografía limpia. Precisamente, la piel depilada otorga al cuerpo una pulidez pornográfica que se percibe como pura y limpia. La sociedad actual, obsesionada por la limpieza y la higiene, imaginemos hoy en pandemia, este texto fue escrito antes de la pandemia, es una sociedad positiva que siente asco ante cualquier forma de negatividad. Toda resistencia que viene del otro perturba lo pulido. La comunicación de lo igual es lo único aceptado. La comunicación de lo igual, del que opina igual, del que piensa igual y del que me da like, es lo único aceptado. Este texto pertenece al primer capítulo de La salvación de lo bello, de Byung-Chul Han. Después, si quiere, les paso bien el nombre, el texto, donde lo pueden tal vez comenzar a indagar. ¿Qué estuvimos tratando de entender? Una imagen, una tendencia, un éxito de un artista, un filósofo que lo explica, un filósofo que nos hace entender, hey, ¿qué onda? La belleza de lo pulido, de lo terso, sin el espacio de la negatividad que funda el criterio de lo bello o el criterio del fundamento estético ante la contemplación de aquello que no soy yo, es eliminada a partir de esta tersitud, a partir de este tipo de satinamiento que, evidentemente, como dice Chulham, no es solo en el objeto. Hay algo que pulimentó también nuestra vida, nuestra cultura. Ustedes, estimados amigos y amigas, sabrán que estamos en uno de los momentos más difíciles de la historia de la humanidad que nos ha tocado a estas generaciones. Nunca voy a olvidar el primer día, por ahí en los primeros meses de que empezó nuestro aislamiento preventivo para cuidarnos entre todos. Lo primero que pasó en redes es la exigencia de otros a hacer cosas.
yoga, cocina, estudiar, fue una influencia de redes total, gente haciendo gimnasia por streaming, un loco total. Todos ellos para evitar la negatividad. No sea cuestión que tal vez la cultura de lo positivo vea que aparece una cultura de lo negativo mirando con crítica esa felicidad constante, ese devenir constante sin alteración, como bien supo utilizarse, se utiliza en el capitalismo. Hoy aquel que no es feliz se siente culpable de tal. ¿Pero por qué se siente culpable de tal? Claramente, porque en una sociedad pulimentada, en una sociedad sin quebrantamiento, en una sociedad donde erotismo es tal vez suplantado por algo pornográfico, y entiendan ustedes en esa deducción hecha por este filósofo, el erotismo del ensuciamiento, lo pulido, lo limpio de lo pornográfico. ¿Y por qué pornográfico? Porque todo se ve, todo se muestra. Ahora, intimidad no existe, público, privado, empieza a tener hoy algunos aspectos que al menos son criticables. No sé si criticables, me corrijo, son al menos analizables para reflexionar. Evidentemente, la imagen, Jeff Koons, en este ejemplo, es una síntesis de un fundamento estético que es tal porque representa el modo de sentir de una cultura cuyo único fin y fundamento parece ser un like. ¿Cuántos likes tuvieron hoy? ¿Lo saben? ¿Se han fijado? ¿Cuántos RTs? ¿Cuántos faps? ¿Cuántos corazones han ligado? ¿Cuánta gente los han visto hoy a partir de redes? Son preguntas que tal vez no están de más como para entender un poco el fundamento estético de hoy en día. Aparece entonces 3 momentos de la cultura visual. Aparece entonces un primer acercamiento acerca de cómo nosotros, la cultura, creamos nuestras representaciones. Según doctores en estética e investigadores que han analizado el fenómeno de la imagen, sostienen que hay 3 grandes dimensiones en donde flota la creación de algo, whatever sea. Primero, un dato. Solo las separo para poder explicarlo. Esto sucede a la vez. ¿De acuerdo? Hay una primera dimensión llamada dimensión cognitiva. La dimensión cognitiva es ese tipo de tensión en aquellos momentos culturales que me fueron heredados. Heredé como sujeto en este mundo una forma de comprender. No me la enseñó el colegio, no me la enseñó la profesora, no me lo enseñó la academia. Ya vine con un modo de comprender. Y ese modo de comprender mi mundo, mi contexto, determinó una manera que es de aprender con H aquello que está por fuera de mí. Llamamos dimensión cognitiva a lo que sé. Y acá aparece la primera traba, si alguno de ustedes vino a buscar alguna respuesta el día de hoy, o si vino a buscar un método que los salve para analizar las tendencias. Sería muy simpático que hayan venido por eso, ¿no? Reconozcámoslo. Que si yo tuviera la fórmula, estimados amigos, imagínense que este OpenDC les saldría una buena cantidad de dólares, si tuviera la fórmula, ¿de acuerdo? Pero no la tengo. Nadie la tiene, también, reconozcámoslo, ¿no? Decía, eso que sé es lo único que puedo sentir. Y si es lo único que puedo sentir,
Claramente es lo único que puedo ver. Lo que no sé no lo veo. Les juro que es así. Les juro. Les pasa por sus narices y no lo ven. Solo aquello que veo, que puedo entender, que puedo decodificar, es únicamente lo que sé. Y acá tenemos una primera traba, que tal vez en el resto de mi clase del día de hoy logremos tal vez descifrar un poquito. Aquello que sé me permite entonces entender, ver, sentir, oler, degustar, es decir, pasa por mis sentidos que fueron activados por un conocimiento que ya estaba o que vino o que experiencié previamente. A partir de ahí, ya que lo vi, aparece entonces la dimensión perceptiva, que es lo que siento. Lo que sé y lo que siento, ligado por un mismo canal. Lo que no sé, no lo veo. Lo que no puedo nombrar, no existe para mí. Atención a este término, porque acá ya me puse bastante Derrida, ¿sí? La dimensión del lenguaje, que ahora lo vamos, ahora, en un ratito, en minutos llegamos a eso. Lo que sé y lo que siento, ligados. Por lo tanto, la percepción de mis sentidos, con el cual recibo al mundo, tiene un primer límite, un primer esquema, que es determinado por lo que sé. Ahora, somos, no sé, la verdad, no tengo mucha idea que los motivó a esta presentación, pero en la mayoría de los casos, siendo yo profesor y diseñador, muchas veces quienes vienen a escuchar mis ponencias y mis conferencias son colegas. Por ende, perdón si hay alguien que no es colega y no lo tome en cuenta, pues lo tomo en cuenta, pero no lo sé. ¿Qué quiero decir? Nosotros, los que hacemos cosas, objetos, experiencias, performance, poesía, música, diseño, somos aquellos que lo que sé me permitió sentir y ese sentir me permitió representar. Aparece la dimensión representativa como el cúmulo de sentidos y conocimientos. No puedo representar lo que no sé, mucho menos lo que no siento. Y claramente, mucho menos puedo representar lo que no conozco. Entonces, aparece acá un primer interrogante. La imagen es una representación. La cosa heideggeriana es una representación. ¿Representación de qué? De un sujeto, una sociedad, una cultura. Y en esa cosa, en esa imagen, existe una reducción de sentidos que si quiero entender el fenómeno estético y de ahí a la tendencia, debo comenzar a reconocer. Somos lo que heredamos. No somos únicamente la construcción de nosotros mismos, sino, ¿saben qué? Estimadas y estimados, colegas, alumnos, sino que eso que estamos aprendiendo para ser, nos es también determinado el modo en que estamos aprendiendo. No el contenido, el modo en que aprendo. El modo en que aprendo a leer, el modo en que aprendo a mirar, el modo que aprendo a mi gusto, mi forma de ver, hasta el autodeterminante fucking prejuicio que tenemos, es un modo cultural que nos viene heredado, aprendido. Somos lo que heredamos.
heredamos un texto, es decir, un lenguaje. Atención acá, acá es el punto más Derrida que tiene mi presentación el día de hoy. Si miramos por fuera de nosotros, y eso que está por fuera de nosotros es algo parecido a un texto que tengo que mirar, que tengo que decodificar, que tengo que entender, que tengo que establecer un criterio de interpretación, es decir, que ese texto que está por fuera de mí, llamemos realidad, es un lenguaje. Y si es un lenguaje, podríamos estar presente que heredamos un lenguaje. Por lo tanto, si heredé un lenguaje, si heredé un modo de ver, pero heredé un modo de comprender y heredé un modo de interpretar, tal vez sea que todo lo que no heredé, no lo veo, no lo entiendo. Es más, ¿saben qué? Ni existe en mí. Pero como ente, como diría Kant, como ente, sí existe. La formación de lenguajes, sigamos la línea de pensamiento, es un trabajo de las culturas. Es decir, no me voy a poner aquí muy profundo, pero ustedes saben bien que cultura, lenguaje, humanidad, elementos cognitivos están todos relacionados a partir de que podemos construir un lenguaje. Ese lenguaje que nos da una oralidad y también una textualidad y un modo narrativo de poder pensar y decir las cosas, es un trabajo de las culturas. Somos una cultura porque podemos formar un lenguaje. Ahora, a otra pregunta. El lenguaje de las imágenes, como lenguaje no verbal, está también dentro de la creación de esa cultura. Claramente, es un lenguaje, como estoy diciendo. Todo lo que está por fuera de mí, me corrijo. Todo lo que está por fuera de mí, incluyéndome, es un texto, por ende un lenguaje. El lenguaje que heredamos, y heredamos ese lenguaje porque podemos construir cultura. Estoy haciendo, como no, la línea. Una cultura genera una iconografía cuando descubre la posibilidad, atención a esto, de sistematizar su percepción empírica del mundo. Atención acá. Jeff Koons, filosofía. Una cultura puede representar eso que es una vez que su percepción encontró un modo empírico, encontró la cosa, encontró arcilla, encontró una piedra, encontró un lápiz, encontró un mármol, encontró una madera. Una vez que encontró de qué manera su percepción, lo que siente, lo lleva a un campo de representación, descubre su iconicidad, descubre su modo de mostrarse a otros, a fin de trasladar eso a un espacio de 2 dimensiones, cuando hablamos del espacio pictórico, y de 360, cuando hablamos de un espacio tal vez escultórico, social, interpretativo. Es decir, acá estamos ante la primera formulación. Lo que vemos es, en realidad, la síntesis empírica de percepciones de una cultura. Entonces acá, ¿no? Bien, aparece Jeff Koons y aparece Chulham debatiendo arte sí, arte no, quebrantamiento, pulimiento. Determinada forma de representar, determinada forma de hacer las cosas, determina y presupone determinada forma de percibir. Esta es la clave. Qué severo, qué injusto, qué salvaje es cuando alguien, desmedidamente, sin la menor comprensión del acto cultural, mira algo y lo desprecia a los breves minutos de haberlo observado, sin entender que tal vez en ese desprecio hay también un gen excluyente del síntoma de una cultura. ¿Por qué? Si determinada forma de representar es
la condición de una manera de percibir, lo que estoy diciendo es que esa cosa representa una fucking percepción. Y esa fuck perception es, en realidad, la que estoy cuestionando. Es ridículo decir que estoy cuestionando la cosa. Estoy cuestionando ese modo de sentir. ¿Y con qué derecho? Las tendencias suelen ser muy tiranas. Cuidado, amigos, cuidado. Cuidado con esa tiranía. El sujeto que siente, el sujeto que percibe, nunca viene vacío. Este es un término muy interesante, ¿no? Desde Aristóteles para acá, ese término es tabula rasa. Significa, nunca vamos vacíos de cosas. Y no tiene que ver que estudié en la universidad, que soy un doctorado, que soy un especialista en cero, cero. Quien tal vez no tiene una instrucción administrativamente académica, pero sí recibió otro tipo de instrucción, es tan sujeto de la percepción como aquel que estoy parado en la cima de un doctorado. Es decir, nunca vamos vacío. Y ese no sentido del vacío nos da la posibilidad de ser sujetos en esta sociedad y de poder entender que todo acto, creación, representación, sea este objetual o experiencial o todo junto a la vez, no es nada más ni nada menos que la síntesis de representación de una cultura. Vamos a ver algunas ideas fuerza el día de hoy. Insisto, no tengo ninguna intención de compartir con ustedes el día de hoy una metodología, pero no porque no quiera, sino porque sería demasiado irresponsable de mi parte decirles a ustedes cómo investigar las tendencias en 90 minutos. ¿Se entiende? Por supuesto que hay metodología, por supuesto que esto se estudia, hay cursos, hay posgrados, hay másters, en donde se establecen determinadas metodologías que acompañan a los estudiantes y a los que de pronto se aproximan a eso, a entender un poco la cosa, lo que no promete tampoco que lo puedan hacer, ¿de acuerdo? Quien les prometa que a partir de un curso salen investigadores de tendencias, desconfíen, porque eso no tiene que ver solo con instrucción, tiene que ver con una capacidad que puede ser formada, sí, no instantáneamente, seguro. Por ende, las ideas fuerza que están rodeando el fenómeno estético. Lo humano. El fenómeno estético es, y el fenómeno tendencias, fundamentalmente es 100% antropocéntrico. Lo humano como factor esencial de pensamiento sobre aquello que reflexionamos, hacemos y sentimos. Lo humano como dimensión. Y acá, sí, nos ponemos un poco más citando a Kierkegaard, ¿no? Bueno, lo humano como fenómeno de estudio, por ende lo empiezo a objetualizar. En tanto lo quito para estudiarlo, lo objetualizo. Lo humano, antropocéntrico, desde su sentido objetualizado como fenómeno de estudio. Y cuando digo lo humano, digo todo lo humano. Experiencias, consumos, relaciones livianas, profundas, sistemas de interrelación, redes y primer corchete del día de hoy. Si lo que sé me permite percibir y no sé cómo aproximarme a una sociedad, porque tal vez lo que heredé es la manera de un prejuicio, y ese prejuicio lo primero que hace es que juzgue al otro de movida, aproximándome al otro desde un prejuicio, seguramente lo único que voy a poder observar es la mascarada de mi prejuicio y no poder hacer de esto un acto interpretativo. Quien quiera ser un analista de tendencias y, ¿por qué no?, un creador de diseño, ese prejuicio pues lo tendría que empezar a alivianar, porque si no, no vale la pena que estudien nada y quédense siendo especialistas de su propio prejuicio, porque no van a poder ver jamás a un otro más allá de lo que quieren ver. Entonces, ¿qué dice nuestro amigo coreano? ¿Solo querés ver tu like? ¡Ey! Pará un poco. ¿Solo querés ver tu RT? ¿Pero qué solo estás en el mundo? Es decir, si solo
ves lo igual, ese igual que es idéntico a vos, es como estar con vos mismo. Entonces, en lo humano, en el factor antropocéntrico que determina el factor estético, claramente aparece la disidencia, la divergencia y la diversidad como fenómeno para pensar el valor de una imagen. Lo social, hechos, interpretaciones. Lo social como ese modo colectivo en que la humanidad mostramos nuestras acciones. Lo social como fenómeno motor desde el núcleo de una pequeña porción, tal vez llamada individuo, luego familia, luego comunidad, luego provincia, luego país, luego mundo, hace que nuestras acciones sean determinantes porque son confluyentes entre divergencias, acciones comunes, acciones colectivas, movimientos. Lo social como fenómeno para entender lo estético y las tendencias es fundamental. Y cuando trabajo en la información e instrucción de mis estudiantes al respecto, muchas veces creen que hay un texto que diga lo social. Es muy lindo y muy ingenuo también, ¿no? Gus, ¿qué puedo leer para entender el fenómeno social? Y claro, yo quedo ahí estrepitado contra una pared, reventado como un mosquito, porque digo, ay, ¿cómo hago para no desestimular a una persona que tiene ganas de entender el fenómeno social, pero tampoco decirle que hay un texto que lo pueda hacer entender todo el fenómeno social? Diarios, medios, web, Instagram, libros, textos, filosofía, mi vida de atención, mi modo de relacionarme con los otros, mi experiencia de ir al supermercado, mi experiencia de ir a un aula, mi experiencia de estar aquí con ustedes, hace al factor social y su estudio. La imagen. Estamos llegando. La imagen. Bueno, a ver, hey, ¿qué onda con la imagen? Y es poderosa la imagen, amigos. La imagen nos cambia una realidad. Veo una imagen, inmediatamente puedo empezar a pensar otra cosa. Veo una obra de arte, me transforma. Veo una obra de teatro, me transforma. Leo un texto, me transforma. Paso por la clase del profesor Gustavo Lento, me transforma. El valor de la imagen establece en nosotros una experiencia de transformación. Y esa experiencia de transformación recrea una nueva realidad. Atenti para los que creamos cosas. Porque el impacto en el otro es de transformación. Y esa transformación los hace, me hace responsable de aquello que digo. Una imagen es en realidad la síntesis de representación de una percepción y de un conocimiento a priori. El creador de esa imagen es en todo caso el relato más claro de cómo percibe su mundo. Y eso es lo maravilloso de esto. Entender que el que crea muestra una síntesis de lo que sabe. El que crea una imagen, digo, ¿no? Bueno, el que crea una torta también. Y el que crea la experiencia para sobrevivir en esta cultura también muestra lo que sabe. Entonces, digo, la imagen crea realidades, nuevas realidades. Y en ese punto nuevo hay que entender que esa imagen es leída por un texto que aprendí a leer. Si esa imagen no es leída por un texto que no aprendí a leer, tal vez lo pueda leer otra cultura, no la mía. Entonces, atención al creador de imagen, su contexto y su medio cultural. Un poco más, ya estamos llegando, la cosa. Y en este punto, recuerden que recién dije la cosa Heidegger, ¿no? Texto de Heidegger dificilísimo, pero lo vamos a tomar desde el lugar más llanito, desde el lugar más fácil, que es la cosa como ese lugar
de significación empírica de algo, ¿sí? La cosa como relación sujeto-objeto. A veces somos sujetos, a veces somos objeto. Podemos ser sujeto sin objeto, podemos ser objeto sin sujeto, podemos ser sujetos con sujetos. Es decir, en esa dimensión elaborada entre el sujeto y el objeto aparece la pregunta sobre la cosa. Y la cosa es la condición simbólica, cultural, en donde se inscriben la historia de las percepciones de determinadas comunidades. Y esa cosa es además el sistema implícito de representación en lo contemporáneo. Esas cosas que están ahí, que usan otros, que tienen otros, tienen el gen de la información necesaria para interpretar una cultura. El mensaje. Todo es producto de interpretación, claramente. Somos seres culturales que podemos interpretar, vivimos para interpretar. Sabemos que a principios del siglo XX hubo algunas vanguardias artísticas que intentaron con toda la furia el grado cero de significación, y bueno, no pudieron, porque en tanto vino el primer Pancho y se le paró al cuadro de Malevich y dijo, oh, blanco sobre blanco, seguramente debe querer decir, y ahí la cagó, porque inmediatamente el grado cero de significación e interpretación, el humano parece que no estamos listos para estar en cero, es decir, todo contiene un mensaje. ¿De dónde deviene ese mensaje? De todo lo que acabamos de ver. Hay un mensaje que es el que trae la cosa, que tiene que ver con una acción simbólica, connotado, y empírica real, denotado. Fíjense cómo los mensajes están parados también, no se pierdan en esto, en un modo de interpretar. También aprendí a interpretar. Entonces, si yo le muestro un meme, si viviera mi abuelo, tendría como 100 y pico de años, pero creo que tendría, la vez pasada saqué la cuenta, creo que 110 años. Si viviera mi abuelo de 110 años y yo le muestro el meme, ¿no? Decir, hey, pensá, lo descubrí, el eureka, tal vez no lo entendería, porque no entendería el valor de esa imagen como meme y no entendería el significado proporcional que tiene como síntesis de una cultura preparada para la inscripción rápida y contaminante y viral que tiene un meme. Para poder pensar dónde están esos cambios, a partir de todo esto que estuvimos viendo, tendríamos que entender que el factor de una tendencia se encuentra en donde vemos que se produce el primer quebrantamiento de un esquema, un cambio, una transgresión, una anomalía. La tendencia aparece en donde hay una filtración. En esa filtración, sácate. Nos mandamos todos para poder saber ahí qué hay, qué pasa, cómo estamos. Chequeo un poquito la hora a ver cómo vengo. ¿Vengo bien, Agustina? Agustina, voy redondeando? Sí, tenemos una horita más. Ok. Tal vez un poquito menos, porque vamos a utilizar las últimas media hora, si te parece bien, Agustina, para intercambio, ¿dale? O sea, que tengo Dale, como perfecto. una media hora para continuar. Cambios, transgresiones y anomalías como momento para entender entonces en dónde se produce ese factor. Para entender la dominancia de la interpretación sobre aquellas cosas que me son dadas como argumentos dados, como esquemas dados, como lugar en donde tal vez el dominio de eso no me permite ni pensar, nos alejamos
tomamos la distancia que habló Chul, miramos, contemplamos y empezamos a ver entonces lo dominante como ese lugar donde nuestras acciones, experiencias, gustos, características y determinaciones no han pasado siquiera por el filtro del pensamiento de lo tomo dominante. Lo permitido, como esas situaciones, experiencias, objetos, que no está dentro de lo dominante, pero me doy ese permiso cultural, social. Lo indiferente, a qué cosas de eso que está por fuera de mí le soy indiferente. Decido no meterme ahí. Por ende, decido no saberlo. Y por otro lado, lo disidente, aquello que pelea la hegemonía de lo dominante. Aquello que dice, no señor, yo no me voy a dejar convencer tan fácilmente por esto que dice usted que se usa. ¿Y quién es usted para decirme que esto se usa? Se usa lo que yo digo. Entonces aparece una disidencia cultural, social, política, ideológica, representativa, que combate con uñas y dientes lo dominante. Y en ese pivote, entre lo dominante y lo disidente, están nuestras observaciones, nuestras investigaciones, nuestras documentaciones y todos los filtros que necesito poner a la hora de estudiar estos fenómenos. Como para ir cerrando, vamos a ver unos mapitas muy básicos. Vamos a determinar que el factor tendencia es todo esto que estuvimos hablando. Y para resumirlo, le llamamos factor tendencia. ¿Dónde están? ¿Cómo hacemos? Bien, la tendencia, el factor tendencia, imagínense que traten de flashearla por acá. El factor tendencia es, imagínense como la genética, es un ARN que hace que algo sea tendencia, el factor tendencia. Ese factor, ¿dónde lo encuentro? En la experiencia, claramente. En esa experiencia transformadora. Si me dejé transformar por esa experiencia, bueno, no es si me dejé. ¿Puedo evitar la transformación a partir de una experiencia? No, porque en tanto experiencia es transformadora. Y en este sentido me asocio a la teoría de este gran filósofo como Foucault. Foucault, perdón. En este sentido, la experiencia es donde está y donde puedo descubrir el factor tendencia. Claro, más de un alumno, seguramente, en mis cursos, me ha preguntado más de una vez, ¿yo puedo saber las tendencias a partir de leerlas en un libro? Bueno, solo vas a entender la experiencia de leer el libro. Entonces, ¿me puedo enfrentar a Chul Han leyéndolo por primera vez? Por supuesto, vas a tener la experiencia de leer un filósofo coreano, especialista en Heidegger, un gran estudiante en Alemania y profesor de la Academia de Artes de Berlín. Esa experiencia seguramente te va a transformar tu modo de sentir. Ahora, lo que dice Chul Han, vas a necesitar meterle tu cuerpito en una muestra, en una galería, en un show, en otras cosas, para entender lo que Chul Han dice, porque si no, la verdad, no, ni te vas a acordar, va a pasar el libro como si nada, serán solo palabras. O, como diría otro filósofo, únicamente palabras. La tendencia es también la experiencia de un sujeto con un objeto. Y nosotros como observadores de eso, la experiencia de un sujeto con un objeto. El modo de llevarlo, el modo de tocarlo, el modo de sentirlo, el modo de aceptarlo, o el modo de despreciarlo, o el modo de negarlo, es una experiencia, por ende alineado a una tendencia. El observador mirando eso, estudiándolo, anotándolo, documentándolo.
La experiencia la puedo encontrar a partir de mis sentidos. Como solo veo lo que sé, imagínense, no voy a captar lo más mínimo de la experiencia de un sujeto y un objeto si no la paso por el tamiz de mis sentidos. Ahora, esos sentidos que dije hace un rati, solo funcionan si le metiste data y si tenés un buen backup, bueno, a ver, claramente la experiencia me permite conocer y saber. Esa experiencia que me permitió conocer y saber me permite sentir. Y si me permitió sentir, seguramente voy a poder como observador alinear el sentido del factor tendencia. Sentidos, objeto, experiencia, sujeto. Se arma ahí un dato buenísimo para la observación de las tendencias y el fenómeno. Bueno, voy con todo esto a ver las tendencias, pero tengo miedo del lugar. No quiero meterme en esa página web, es muy densa. No voy a ir a un aula a enfrentarme a una clase de filosofía, me aburre, me duermo. ¿Qué quiere decir esto que acabo de decir? El contexto es uno de los lugares en donde sujeto y objeto se interrelacionan en una experiencia. Observo la relación con la cosa, la relación con el mensaje, me adelanté, la relación con los sentidos, la relación con el contexto. Sujeto y objeto y observador se encuentran en un espacio metafórico simbólico. ¿Qué significa ese encuentro? ¿Qué quiere decir este encuentro? ¿Qué función operativa tiene esta relación sujeto-objeto? Y esa significación connotada, que a veces establece también un rango simbólico, en mi interpretación es un espacio metafórico simbólico. Y como tal, debo tratar de entender la metáfora de una época. Porque en la metáfora de una época está también la significación de los modos de decir de una época. Bifo Berardi, filósofo contemporáneo, del cual también soy fanático, últimamente cada vez más, dice que lo único que nos va a salvar en este tiempo es la poesía. Piensa en un toque. Si alguno tiene ganas, me escribe por qué y lo charlamos. ¿Puedo ver el factor tendencia si desprecio la otredad? Difícil, muy difícil. Porque lo primero que tenés que sentir es empatía por el otro. Qué palabra, ¿no? Qué hincha esa palabra. Hace tanto que estamos en esa palabra. Pero es verdad, no puedo sentir al otro si no puedo verlo, no me pone a acercar si no tengo la empatía de entender al otro y meterme en su lugar de significación. El factor tendencia que determina la experiencia, el contexto, el mensaje y la cosa, también es, como dije, el contacto con lo humano. Si desprecio lo humano, no puedo, al menos, establecer esto. A ver, ¿qué si puedo? Bueno, sí, puedo copiar todo y repetir todo como un loro. Sí, yo no me refiero a eso, ¿de acuerdo? Me refiero a desear, gozar en la experiencia de la otredad. Para que el factor tendencia aparezca, es necesario descubrir, es necesario permitirme, a ver, es necesario ir a descubrir, ¿no? O sea, ir a descubrir. O sea, permitirme sacar la maleza y estar abierto a la serendipia, que algo suceda, ¡puc!, mágicamente. Voy a descubrir y seguramente algo sucede. En ese algo sucede, aparecen 3 lugares que para mí son primordiales. Algunos de estos formativos y otros
imposible si no los traemos con nosotros, como la observación consciente y activa, llamado una observación plena, activa de conciencia, no el dormido o dormida. El dormido y el dormido, besito, chau, chau, mi ciela. Acá no podrás en otros, pero acá dormido no va. Observación consciente y activa, con práctica profesional. Curiosidad como lugar personal. Mm, Dice conexión inestable. ¿Se me está escuchando bien, Agustina? Agostina, perdón. Sí, Gustavo, yo te escucho bien. Bien, me figuró un cartelito de conexión inestable, avisé por las dudas. Dale. Curiosidad, como valor, si quieren, humano, personal, cultivado por mi familia, por la sociedad, por mi propio ser. Y flexibilidad, bueno, a ver, también es un factor social, cultural, pero la academia podemos ayudar para la flexibilidad de los otros, para romper prejuicios, y tal vez ese prejuicio, si está anclado en un miedo, bueno, tal vez los profesores podemos ayudar a que ese miedo se desvanezca y poder dar apertura a ser más flexible. Observación, curiosidad y flexibilidad como lugar, el descubrir y la serendipia como lugar para entender que el factor tendencia va como piña, como dicen los chicos. 1609. Vayan haciendo sus reflexiones, sus preguntitas. ¿Quieren que les dé 2 minutos para escribir algo? Yo porque no veo, ¿eh? No me llegan a mí los chats. Ahora cuando salga esta presentación abro los chats y va a ver. ¿Sí? Recuerden que yo soy de la cultura del like, olvídate. O sea, todo muy bien, chulham, besitos, besitos, pero a mí dame like. Mentira, mentira. Igual yo creo que las chicas si me ponen un, quemen el hoguera este profesor, bórrenlo, chicas, Lila, Agostina, borralo, porque me vas a dar un mal día. Eh, bueno, sigo entonces. ¿Qué es una macro tendencia? En 2 palabras, amigos y amigas. Una macro tendencia es un fenómeno que nos intercepta socialmente, culturalmente, y que hace que modifique nuestro modo de ser, de sentir y de representar. Ese Dasein en el mundo, ese ser ahí en el mundo, el ser existente, el existente humano, que está ahí, que somos nosotros, desarrollamos acciones y esas acciones promueven nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestros cambios. Eso es una macro tendencia. Una macro tendencia que solo puede ser factible de entender en mi contacto con la otredad, con la teoría, con la experiencia, con la vida. La macrotendencia es entonces un factor primordial para el cambio de lo humano. Atenti, sigan mi línea teórica. Y si hay un cambio humano y hay una percepción que está cambiando, lógicamente vendrá posteriormente la representación. La macro tiene una temporalidad muy distinta a las tendencias. La macro es quinquenal, es un lustro cada 50 años, 100 años, de reiteradas costumbres que se van moviendo genéticamente, de modo viral, de modo contaminante, nos atraviesan, vamos, venimos, retrocedemos, volvemos a alinearlos en un camino, y esa sociedad que va captando cambios, ¿no? Digo una estupidez total, pero para que me entiendan el factor. Nunca voy a olvidar cuando mi sobrinito
de 3 años va a la cámara de fotos analógica que yo tenía sobre la mesa y la mira como si fuera algo digital. 3 años. Yo me quedé asombrado, porque digo, ¿cómo hace este niñito que apenas está hablando más o menos bien entender que ya sus cámaras son para ver así y no para ver por el agujerito como es la analógica? Y a mí me sonó tan interesante eso, porque digo, bueno, acá tengo como el pequeño ejemplo para ver de qué manera esa trascendencia social, cultural, heredada, a modo, a veces no nos damos ni cuenta cómo llegó, pero atravesó de un modo increíble. Macro tendencias. ¿Qué es una tendencia? Bueno, es la aparición representativa de eso que en las macro se fue fundando en el ser ahí, en el existente humano, y esa existencia humana en su devenir, piqui, 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 fuc, cambié, siento más, y este sentir, aparece la cosa. Esa cosa es la tendencia. Llámese cosa, no únicamente al fenómeno empírico, representacional, bidimensional, tridimensional, sino también a la experiencia emocional, crítica. Macro, tendencias. Los componentes de la tendencia. Veo si llego, porque la verdad que prefiero charlar un poco con ustedes. Bueno, llevamos 1 hora y cuarto de cháchara, ¿no? Tengo miedo de haberlos aburrido, de que estén todavía como, ¿no? Muy, como bueno, ya pará de hablar. Voy a hacer algo. Corto la presentación acá y voy a leer algunas, bueno, reflexiones, preguntitas, un diálogo con ustedes, que es lo que más me divierte. Bueno, acá estoy. Salí de este coso. No, seguí. Bueno, espera un toque. Ahora sigo. Uy, no, esperen, que me parece que hay un montón. No, hay 2 o 3. Ahí voy, ahí voy. Anfitrión, Candela. Hola, Candela. Hola, hola, hola a todos. Me están saludando un montón. Besos, saludo. Bienvenidos a la sala, dice acá nuestra anfitriona. Hola, este taller... No, pará, Delphi. Esto ni es un taller. Para mí taller es otra cosa. Perdón, Lili, si te estoy cambiando la palabra, pero taller es práctica, workshop, método, cuerpo, manito. No, no, no. Esto es casi es pretencioso de un seminario, ¿de acuerdo? Así más teórico. Pero a ver, yo te leo igual. Hola, este taller abarca los mismos temas que el anterior. Creo que fue el martes que diste el taller de Trends. No, el martes hablé de Dior, de Yves Saint Laurent y de Chanel. Nada que ver. Y no, no. Voy a dar uno de tendencias el miércoles. Después te digo bien la hora, si te interesa saberlo. No, el anterior fue sobre 3 marcas Chanel. Ah, pero bien, Guada, gracias por decirle a nuestra colega. Todos amamos a Jeff Koons. Yo no, Nay. Yo no, 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 no. A mí no me gusta nada Jeff Koons. A mí me gusta el quebrantamiento. A mí me gusta la distancia. A mí me gusta el interrogante. No me gusta lo pulido. No me gusta. No me gusta porque no solo el leer a Chulham me ha dado una nueva realidad y me ha enfrentado al fenómeno estético de otro modo, sino porque de verdad que estoy cansado que lo pulido, lo sin error, lo perfecto, o eh, este mundo empujado por cierta meritocracia me harta, me quema el bocho, me quema el bocho.
Dame un quebrantamiento, por favor, una herida en donde tal vez en esa herida me animo a sentir otra cosa. ¿Sí? Ese soy yo. Espérate, ¿a quién le estaba hablando? Ay, puta, se me fue. Acá, a Delphi. Delphi Bernardes, ¿sí? Ese soy yo. No quiere decir que vos tengas que ser igual. Me parece, che, déjenme pensar. A Nay le estaba diciendo, a Nay, perdón, Nay. Va todo bien si te gusta, o sea, cada uno, ¿no? Parezco Susana. Se cortó un poquito, pero se entendió. Gracias, Dani. Taller, Agostina acá está recordando todo. Seguí, no seguí. Me encanta el contenido, gracias, Nadia, acá Nadia es una de mis chicas. Quienes tengan preguntas, por favor, concuerdo, profe. Che, bien, ¿podrías dar otro ejemplo más de macro tendencias? Es que no di ejemplos de macro tendencias, Luján. Lo que hice es explicar qué es una macro. Pero, por ejemplo, a ver, sí te voy a dar un ejemplo si querés. Hay algo que está sucediendo en esta sociedad que se instaló se instaló con mucha fuerza, ¿de acuerdo? Se instaló con una fuerza tal que modificó nuestro modo de ver el mundo, que se llama temporalidad, el tiempo. El tiempo cambió. Y mira cómo te lo voy a explicar. Ay, qué palabra antipática explicar. No, mira cómo me gustaría que lo entiendas. El tiempo que tenía mi abuelito de 110 años cuando leía era este. Agarraba la hojita, leía, terminaba, daba vuelta, leía, terminaba, iba a la otra página, y así durante todo el libro. Eso es un tiempo secuencial, secuencia, uno y otro. Ese modo secuencial era el modo en que mi abuelito percibía su mundo. Una secuencia, de a poco, más lento, más crítico, porque el tiempo te da lugar a la crítica, más distante, porque la distancia te permite el aseguramiento de lo bello. Fue cambiando, aparecen las tecnologías. Las tecnologías nos pusieron otro calendario, como por ejemplo, nos pusieron fechas, nos pusieron horarios. Fue avanzando esa tecnología lineal, epidémica, y cada vez la tecnología va midiendo más. Aparece el reloj, imagínate. Aparece el reloj como tecnología ya lejos, y ese reloj ya me marca tiempos, horarios, la tele, la radio, el cine. Y aparece entonces otro factor muy importante de esta nueva generación, que son los dispositivos tecnoreticulares cognitivos, como puede ser uno de estos engendros endemoniados, brujería, demonio, celulares, que nos dan un tiempo de 15 segundos para ver al otro. ¿Vos te crees, querida Luján, que esos 15 segundos que te determina ver una historia te es gratis? Esos 15 segundos están ya quemándonos el bocho y dándonos prácticamente la medida del tiempo del interés para algo. Eso es una macro tendencia. Tiempo, análisis, objeto. ¿Te lo expliqué? ¿Lo logré? Ojalá. Ileana Capurro, Ile. Che, son todos amigos acá, es mi club, me parece. Personalmente creo, mi querido Gus, que en la poesía hay fantasía, hay metáfora, permite que soñemos e imaginemos, nos permite seguir emocionando y tomarnos un tiempo para leerla, sin ninguna duda, querida Ile, pero además, ¿sabes qué? La poesía nos permite renombrarnos, la poesía nos permite nombrarnos nuevamente. Entonces este filósofo dice que en estos tiempos de pandemia, donde todo parece tan hostil,
tal vez necesitamos hacer un borrón y cuenta nueva y renombrarnos. Y en ese renombrarnos seguramente aparece la poesía. Muy rico, muchas gracias, Sile, por tu comentario. Bien, 16:22. Voy a aprovechar entonces para hacer rápidamente lo que me queda. Che, cómo me hacen trabajar, ¿eh? Bueno, después se lo pierden, porque termino esta presentación y no contesto nada. Bueno, ya demasiado, ¿no? Bueno, los componentes de la tendencia. Vamos, ustedes lo han querido. Vamos a ver entonces qué son las cositas que están por arriba de la tendencia, ¿no? O si pudiéramos estudiar el factor tendencia y ver, bueno, ¿qué hace que un factor tendencia esté? Entonces vamos a ver que un factor tendencia está determinado por 3 factores. Y esos 3 factores son, hay distintos sujetos que intervienen en la tendencia. Estos sujetos son, no somos todos nosotros, o sí, no lo sé, pero sí sabemos que son sujetos aquellos que llevan la tendencia, la transportan, y en ese transportarla, la ceden a otro, la interpelan a otro o la inducen en otro. Estos sujetos poseen determinadas características, determinados factores, determinados puntos de vista, determinados modos de ser y de sentir. Estos sujetos, que son una línea continua de cantidades de situaciones personales e interpersonales, que no voy a llegar a darlos hoy, mi intención tampoco es darlos hoy, pero sí decir que hay algunos sujetos que intervienen en el procedimiento de las tendencias. Y esos sujetos son determinantes a la hora de poder pensar el análisis y proceso de las tendencias. Hay otro fenómeno que hace que el factor tendencia sea determinante, como dijimos hace un rato, que es el contexto. Una tendencia depende del lugar y del tiempo en donde se autogenera. Lugar y tiempo son fenómenos a analizar para las tendencias. Yo no puedo evitar hablar de una tendencia y no hablar del tiempo, época, del contexto, dónde es espacial, virtual, geográfica. No es lo mismo una tendencia que sale de un antro en Japón a una tendencia que sale en un café de Buenos Aires. Digo, el contexto es determinante para entender, y entender los contextos no solo se necesita una observación consciente y activa, sino un nivel de análisis, que es el que se aprende en metodologías, ¿entiendes? ¿Cómo analizo un contexto? ¿Qué tengo que ver de un contexto? Mensaje. El mensaje es determinante. El mensaje es aquello que eso que está sucediendo conlleva. Teóricamente, la teoría dice que cuando sujeto, contexto, mensaje se unen en pos de la construcción de una idea tal vez llamada tendencia, ahí estoy en condiciones de decir esto es una tendencia y aquello tal vez no lo sea o le falta aún tiempo para que esto sea una tendencia. Los distintos tipos de sujetos que estudian las tendencias, los distintos tipos de contextos que estudian una tendencia y los distintos tipos de mensaje que están dentro de una tendencia son los modos que hacen de representación del fenómeno estético. Ese fenómeno estético, que es en todo caso el que nos convocó hoy y que de alguna manera intenté llevarlos de la mano hacia una comprensión más política a la hora de pensar aquello que vemos y de qué manera eso que vemos es la síntesis de representación de una cultura. No quisiera cerrar mi presentación el día de hoy sin invitarlos, si tienen ganas, el martes 11 de mayo a las 10 de la mañana
estaré presentando 5 ismos de la moda, haciendo especial hincapié en el fenómeno cultural de los ismos de la moda. Como saben, no soy profesor de historia, pero sí soy un profesor que analiza los sistemas en donde se involucra la moda. Voy a elegir 5 ismos y a partir de esos 5 ismos hablar acerca de los modos de pensar diseño de indumentaria. Quien es diseño de indumentaria lo puede tal vez disfrutar un poquito más. El miércoles ya última de las clases, del miércoles 12 de mayo, a las 15 horas, y vengo a dar un poco lo que me piden, fórmulas, respuestas, lo hago con mucho gusto igual, que son las tendencias verano 21-22, pero conociendo al personaje, ustedes ya pueden saber que no les voy a dar nada servido. Les voy a dar reflexiones, les voy a dar preguntas, les voy a dar modos, tal vez les puedo sugerir textos, les puedo sugerir páginas, y voy a elegir de todo eso que 21-22 dice que le tengo que prestar atención, eso. Ahora, ¿qué se usa? ¿Qué no se usa? Si viene tal o viene cual, conmigo no lo esperen, ¿sí? No aquí. ¿Quieren contratar mis servicios? Con todo gusto, Gustavo Lento, Instagram, ¿sí? Che, creo que tenía la presentación de mis redes. A ver, no lo encontré, tal vez lo tengo. Si está acá, a ver un segundo, para que... no. Bueno, soy fácil, en todos lados me encuentran como Gustavo Lento, Instagram, Gustavo Lento, preguntas. Bueno, las preguntas que no me hacen acá no me las hagan en Instagram. No las voy a contestar, ¿sí? Pero sí puedo recomendar, puedo dar un like. Les doy like. Con eso cuenten. Tienen también el Instagram Lento Mode On, donde subimos los proyectos de mi proyecto académico en la UP, ¿sí? Bueno, no únicamente en la UP. También soy profesor de la Universidad Centro de México, con lo cual, tanto de Centro como de la UP, como de otros cursos que doy, todo lo cargo en Lento Mode On. Lento Mode On es mío, no es de ninguna institución. Bueno, estimados amigos, ¿podrías decir el nombre del texto que leíste hoy? Por supuesto, Catherine. Leí La salvación de lo bello, y te voy a escribir acá en el chat cómo se escribe el nombre de este señor. Es Byung-Chul Han. Ahí lo tenés. La salvación de lo bello de Byung-Chul Han. Catherine, súper recomendable. Toda la bibliografía de él. Si querés comenzar con la bibliografía de Byung-Chul Han, yo te aconsejo lo siguiente. Comenzá primero por el texto llamado En el enjambre. Comenzá por ese. Una vez que entiendas En el enjambre, pasá al otro, que es la sociedad del cansancio. En el enjambre, la sociedad del cansancio, y recién ahí pasá a este, que es la salvación de lo bello. ¿Sabés, Catherine? Con eso vas a andar estupenda con entender un aspecto de la sociedad que este filósofo lo analiza de una manera muy, muy determinante. Bien, a ver, no tengo más. Entonces, dicho esto, estimados amigos, damos por terminada la sesión de hoy. Por supuesto, les agradezco muchísimo que hayan estado ahí. Han sido muy generosos en estar del otro lado. Como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estas ideas. Siempre les pido indulgencia por la intencionalidad o la pasión que desarrollo ante mis modos de ver. Soy un profesor, trabajo en la academia y parte de mi función es también hablar con esa intencionalidad. Muchas gracias a todos. Sigan por este canal, sigan por los OpenDC que están buenísimos. Estén atentos y bueno, si quieren nos encontramos por ahí. Les doy un beso muy grande a todos y espero que estén bien. Cuídense, cuídense. Estamos en un momento donde tenemos que estar
¿sí? Apachuchados, esperando que todo se resuelva. Chao, chicos. Hasta luego.